Bueno, qué alegría, qué enorme alegría, aunque sea a través de una pantalla, poder estar junto a ustedes. Mi deseo, lo saben ustedes muy bien, hubiera sido hacer estas reuniones de tipo presencial. Seguramente son mucho más fermentales, más vivibles. Pero bueno, las circunstancias actuales nos obligan a tener este tipo de comunicación por este fenómeno que apareció a nivel mundial y que preocupa, y con razón, a todos los países del mundo. Porque esto no sabemos cómo va a seguir, y me estoy refiriendo a la pandemia. No vislumbramos cambios significativos que nos permitan decir en este momento que la pandemia va a terminar en un mes, 2 meses, 6 meses, un año, 2, o ha venido para quedarse. No quiero ser pesimista, pero esto es la realidad. Y lo que tenemos que hacer entonces para luchar contra este virus, contra este agente patógeno, es cuidarnos y cuidar a los demás. No tenemos por ahora otra herramienta, se están trabajando con vacunas, veremos lo que pasa, pero eso en su preparación y evaluación de los resultados, como comprenderán, lleva un tiempo, y por ahora nos queda entonces no exponernos al que el virus nos atrape. ¿Y cómo nos puede atrapar? Y de contagio de una persona a otra persona. De ahí que entonces se esté diciendo por parte de la Organización Mundial de la Salud que los que puedan se queden en sus casas, que la población de alto riesgo, que son las personas mayores de 65 años y con patologías previas, también intente quedarse lo más que puedan en su casa, que haya separación entre las personas y que además, bueno, la higiene de las manos y el uso, como ustedes lo están mostrando, de tapabocas. Bueno, estas limitaciones nos obligaron a hacer este tipo de reunión virtual. Pero que el tapaboca, como lo decimos siempre, no sea un obstáculo para que no nos podamos comunicar con las uruguayas y los uruguayos, muchos de los cuales seguramente están ávidos de conocer cuáles son las propuestas de nuestro Frente Amplio en cada uno de los departamentos para los próximos 5 años de gobiernos departamentales. Que las tenemos y son excelentes esas propuestas. Tenemos excelentes programas adaptados para cada departamento, porque cada uno de ustedes, los candidatos a la intendencia departamental, a ediles, a alcaldes, a concejales, conocen muy bien el departamento, lo han trillado, han hablado con la gente y así han elaborado un programa a la medida, adaptado a cada necesidad. Pero de esto vamos a hablar sobre el cierre del programa o de esta participación, que la quiero dividir en 2 partes. Una primera, como lo venimos haciendo, refiriéndome a política general del país, y otra refiriéndome específicamente a los departamentos con los que estamos charlando, compañeras y compañeros de Durazno y San José, para hacer escuchar la otra campana, esa que estuvo escondida y tapada mientras escuchamos una sola campana, que era la de la oposición, que para ella lo que hizo el gobierno del Frente Amplio estaba todo mal. Si hacíamos porque era A, estaba mal. Pero si no hacíamos A y hacíamos B, también estaba mal. Y nunca se escuchó la otra campana. Y para que un país sea profundamente democrático, los ciudadanos tienen el derecho, los medios de comunicación y el gobierno tienen la obligación de hacer llegar todas las voces a los ciudadanos. Y es lo que vamos a hacer e intentamos hacer en esta fase, en este ciclo de pueblo a pueblo virtual. Y hoy me quiero referir, compañeras y compañeros, uruguayas y uruguayos, porque sé también, por informaciones que nos han llegado, que son muchos los ciudadanos no frente amplistas que escuchan este programa, estas salidas,
me quiero referir a lo que va a ser la ley más importante en este periodo de gobierno, que la fue en el anterior, en el anterior, en el anterior y en los que vendrán, que es la ley de presupuesto nacional para los próximos 5 años. 4 de ellos para este periodo de gobierno. Es la ley más importante y vamos a tratar de explicar por qué, comenzando desde, como debe ser, desde el principio, quizás con lo más elemental, pero es la ley más importante y no podemos permitir, los Frente Amplistas como oposición responsable y seria, que esta ley o este proyecto de ley enviado al Parlamento, que es tan importante y en el que se juega el futuro para bien o para mal de las uruguayas y de los uruguayos, pase desapercibida, se discute y se analice solo a nivel parlamentario, que hay que hacerlo y que está muy bien, pero tenemos que discutirlo con transparencia y en profundidad y por todos los medios disponibles con la ciudadanía, para que conozca qué es lo que encierra este proyecto de ley y qué va a ser finalmente lo que resulte luego, esperamos que así va a suceder, en el Poder Legislativo Nacional. Y entonces, yo quisiera que ampliáramos el análisis que comenzamos la semana pasada en el encuentro con los compañeros y compañeras de Maldonado y del departamento de 33. Voy a ampliar ese análisis. Y quiero decir en primer lugar, en ese análisis demostramos, está grabado, se puede consultar, demostramos la diferencia que hubo, cómo se manejó por parte de nuestro gobierno del Frente Amplio la preparación del proyecto. Nosotros lo hicimos con transparencia cuando lo estábamos preparando. Hicimos y dimos información. Nos reunimos todo un fin de semana con el Consejo de Ministros en el edificio de Suárez y a la salida de las reuniones sábado y domingo hicimos conferencias de prensa explicándole a través de los medios a la población lo que habíamos trabajado. Luego seguimos discutiendo ese proyecto todos los lunes en el Consejo de Ministros, hasta que lo enviamos al Parlamento. Y a la salida de cada Consejo de Ministros, teníamos reuniones, los ministros, las ministras, con la prensa, para explicitar lo que habíamos trabajado en este proyecto, con transparencia y dando toda la información. Ahora bien, ¿qué pasa con este proyecto que ya llegó al Parlamento? En contraposición, el manejo del mismo, su preparación, estuvo rodeada de oscurantismo. Y hubo claramente, esta es una opinión personal, pero para mí es muy claro, en los integrantes del gobierno nacional, ministro, ministra, director de la EPP, hubo un compromiso de no exponer públicamente en profundidad, salvo algún dato menor, el contenido del mismo, hasta tanto su presentación en el Poder Legislativo. Remarco esta diferencia porque en la campaña electoral el gobierno actual y sus integrantes hacían gárgaras con que ellos iban a ser transparentes, mucho más que nosotros. Acá tenemos un ejemplo de lo que se dice a veces y de lo que se actúa en otras. En segundo lugar, la semana pasada dijimos que nos preocupaba particularmente esta instancia política, ya que algunas señales emitidas por este gobierno del doctor Lacalle Pou se identificaban con antecedentes que provenían del gobierno anterior del Partido Nacional, de su mismo sector mayoritario, el herrerismo, y presidido por el doctor Lacalle Herrera en la década del 90. Lo que han dicho integrantes de este gobierno
y lo que quedó de aquel gobierno de hace 30 años tienen identidades muy firmes y para nosotros muy, pero muy preocupantes. Y veamos algunos ejemplos para ver si yo estoy inventando cosas o imaginando cosas o existen estas señales y estos antecedentes. En efecto, el doctor Lacalle Herrera en esa década del 90 decía que, entre comillas, voy a leer lo que el doctor Lacalle Herrera decía, por mantener servicios estatales deficitarios, inexistentes o ineficaces, se hace pagar a la población con mala educación o mala salud. Esto ya lo decía en la década del 90. Hoy también lo dice. Expresaba también en aquel momento que concebía, escuchen bien, al sector privado como, y voy a leer textual, el gran protagonista del desarrollo del país. Reitero, concebía al sector privado como el gran protagonista del desarrollo del país. Y agregaba, es mentira, dijo, pensar que la reactivación puede provenir de otra fuente que no sea la de la actividad económica privada, que es, agregaba, la gran protagonista del desarrollo y progreso del país. Esto es textual, textual. En tercer lugar, otra perla para este collar. ¿Qué decía el doctor Lacalle en la década del 90? Leo textual. La justicia, la modernización del país debe empezar, escuchen bien, por la formación de un movimiento de opinión, que destruya una organización de justicia que es un remedio y que no garantiza los derechos ni los bienes de ninguna persona de la República. ¿A qué le hace acordar esto que acabo de leer? Todo esto está publicado, si alguien quiere consultarlo, en la edición de búsqueda del día 29 de junio de 1989 en la página 10. Pero también ahí habló de educación y abogó por el control político mediante la participación del Senado en la designación de todos los cargos jerárquicos. Similar a lo que se está diciendo en este momento. B, dijo también en cuanto a los sindicatos, deberán tomar sus decisiones mediante el voto secreto y obligatorio. Lo estoy leyendo textual. C, llevar adelante un ajuste fiscal para terminar con la evasión y además dijo, y leo textual, aliviar al país del Estado. Pero además de esto que dijo en la década del 90 el presidente doctor Lacalle, hay señales similares entre ambos gobiernos. Y veamos algunas pocas que hemos rescatado. A, con respecto a la educación y lo que se refiere a la Universidad de la República, y en particular al Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina, los conceptos vertidos por el director de la OPP, del doctor Lacalle Herrera, son exactamente similares a los del actual director de la OPP, del doctor Lacalle Pou, 30 años después. B, ambos gobiernos, el de aquella época y el actual, proponen recortes de gastos. Al respecto, si se quiere
confirmar lo que estoy diciendo, que proponían recorte de gastos, se puede consultar los editoriales del diario El País de fecha 29 de noviembre de 1990 y del diario La Mañana de fecha 27 de noviembre de 1990. El diario, en el último, el diario La Mañana, el doctor Aguirre, en ese momento presidente de la República, decía, leo textual, lo he publicado, no estoy inventando nada. Si el gobierno, el de aquella época, ¿verdad?, abriera el grifo, entonces el déficit, en lugar del 6,5% del PBI, hoy se horrorizan que estamos o entregamos con casi un 5%. Allá lo recibieron en 6,5% del PBI. A veces nos olvidamos de estas cosas. Bueno, el doctor Aguirre decía, si el gobierno abriera el grifo, entonces el déficit en lugar del 6,5% del PBI alcanzaría el 10 al 12% y la inflación sería mucho más que hiperinflación. Compañeras, compañeros, creo que con estos ejemplos, unos pocos, pero bien gráficos, podemos plantearnos que ante expresiones actuales de este gobierno, el gobierno del doctor Lacalle Pou, y los antecedentes citados de la época, el gobierno anterior del Partido Nacional, existen claras similitudes. Además, en el Partido Nacional, el herrerismo con su doctrina y los presidentes con sus características. Y esto, sinceramente, por eso al principio de mi alocución dije que había que estar preocupados, atentos, darle transparencia y claridad a la discusión del presupuesto, nos trae una gran preocupación. ¿Por qué nos trae una gran preocupación? Porque los resultados de aquella década de 1990 fueron malos, y lo voy a demostrar con números, llevando a estos resultados a que el Partido Nacional perdiera las elecciones en 1994 y que se iniciara un camino hacia lo que fue la crisis económica, social, cultural, laboral más importante que tenemos referencia en la historia del país y que se dio en el año 2002. Y voy a demostrar los resultados, están todos publicados, no los inventé, se pueden consultar. ¿Qué pasó con el déficit fiscal? El gobierno del doctor Lacalle Herrera, en 1989, recibió el gobierno con un déficit fiscal del 6,7% del Producto Bruto Interno, en el año 1989. 6,7% del Producto Bruto Interno. Y en 1994 lo bajó, es cierto, bajó el déficit fiscal del gobierno del doctor Lacalle en la década del 90. Lo bajó a 3,1% del Producto Bruto Interno. Mérito para el gobierno del doctor Lacalle. De cualquier manera, entregó el gobierno con un déficit fiscal de 3,1%. No da para horrorizarse con que entreguemos un gobierno con un déficit fiscal de 4 y algo, que hay que corregir, pero que no es fácil hacerlo. La inflación también bajó en el gobierno de la década del 90. Recibió el doctor Lacalle un país con una inflación del 129%. Escucharon bien, una inflación del 129%. Y en 1995, el doctor Lacalle pasa el gobierno al doctor Sanguinetti con una inflación de un 35%. Había bajado la inflación, sin duda, pero era de un 35% en el año 1995. ¿Qué sucedió con el Producto Bruto Interno?
creció durante el gobierno del doctor Lacalle Herrera a un promedio anual del 4,7%. Pero, en 1995 el Producto Bruto Interno decreció en menos 1,5 aproximadamente. Es decir, al final del periodo de gobierno cayó el Producto Bruto Interno, pese a lo que se había dicho, que el país se iba a reactivar con toda la actividad privada como eje fundamental y quizás único. Pero además, durante esos 4 años que creció el Producto Bruto Interno en el país, no absorbió mano de obra en la misma proporción que creció. Creció el producto, pero no hubo aumento de mano de obra ni una distribución justa de la riqueza. ¿Qué pasó con la tasa de desempleo? En 1990 el desempleo era de 8,5%. Y en el año 1995, después de los 5 años del doctor Lacalle del Partido Nacional, el desempleo había subido de 8,5 a un 10%. En cuanto a la tasa de actividad, esa que iba a ser movida fuertemente por el movimiento privado, por la inversión privada, que es necesaria, que es útil, que la tenemos que tener, pero no tenemos que dejar de lado al Estado y la actividad pública. La tasa de actividad en el año 1990 era de 57,7%. Y en el año de 1995, 5 años después, había pasado del 57,7 al 58,1, prácticamente igual. Esto demuestra que solo con la actividad privada es difícil, si no hay otras condicionantes, salir adelante. Pero además, veamos qué sucedió con las remuneraciones, con la masa salarial. En 1990, las remuneraciones constituían el 4,5% del Producto Bruto Interno. 4,5% en 1990. Y en 1995, 5 años después, cuando terminaba el gobierno, las remuneraciones habían bajado al 4,2% del Producto Bruto Interno. Hubo pérdida de salario real, hubo pérdida en los ingresos de los jubilados, de los pensionistas. El índice de salario real global, si tomáramos como base el del año 1968 en 100, 1968 índice de salario real global igual 100, en el año 1995 el salario real había caído a 65. Como para no estar preocupado, si ahora se van a hacer cosas similares a aquella época, miren los resultados que hubo. Como para no trabajar con fuerza este tema. Y a esto debemos agregar, para recordar, porque muchos hablaron los integrantes de este gobierno del tema de seguridad, que fuimos un desastre, que no hubo seguridad, que la indefensión de la población, etcétera, etcétera. Quiero recordar que en el año de 1992, lo recuerdo muy bien, yo era intendente de Montevideo, en el gobierno nacional, del Partido Nacional y del herrerismo como mayoría, hubo una huelga policial brutal, que es así, dejó casi indefenso al pueblo uruguayo. Y desde 1990 surgieron y asolaron las polibandas al país. Ahora bien, compañeras y compañeros, con estos datos, uruguayas y uruguayos, la discusión parlamentaria del proyecto de ley de presupuesto quinquenal 2021-2025 nos obliga a estar atentos y alertas, ya que si repetimos el mismo camino
y las mismas propuestas, aunque algunas aparecen suavizadas hoy, otras sin las precisiones necesarias para comprenderlas en cabalidad y profundidad, y otras dejando a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo su instrumentación y alcance, se podrían repetir los resultados del gobierno de 1990, malo para las uruguayas y los uruguayos, y que llevaron, como dije, a que en las siguientes elecciones nacionales el Partido Nacional las perdiera y se iniciara un periodo histórico en nuestro país que terminara con la brutal crisis económica, laboral y social en el año 2002. ¿O miento, uruguayas y uruguayos? ¿O estoy exagerando, uruguayas y uruguayos? Para evitar, o por lo menos intentarlo, y con la seriedad y con la responsabilidad que caracteriza a nuestro Frente Amplio, debemos estar alertas, muy alertas, y trabajar fuerte y juntos a efecto de llevar adelante una oposición constructiva como lo hemos hecho siempre. Lo que sea bueno para la mayoría de los uruguayos lo tenemos que apoyar, porque estamos apoyando a las uruguayas y a los uruguayos. Lo que sean pérdidas de conquistas de derechos legítimos, tenemos que denunciar y defender que no se pierda. Y tenemos que trabajar para presentar propuestas alternativas, porque también desde la oposición se puede gobernar. Para ello, entonces, y paso a paso, analicemos desde lo más elemental, como dije al principio, a lo más complejo, los contenidos de un proyecto quinquenal, no solo en números, porque muchas veces nos tentamos a decir tal número, tal porcentaje, no solo en números, sino también en su filosofía política y en su ideología. En primer lugar, aquí en cualquier parte, en primer lugar, el presupuesto quinquenal encierra en su esencia la ideología política del gobierno en cuestión, cualquiera sea él. En segundo lugar, esta ideología, esta filosofía, puede estar claramente expresada en el mismo o disimulada o escondida por razones políticas de conveniencia. En tercer lugar, en el mismo, en el proyecto, se fijan las prioridades del gobierno que están determinadas por las definiciones políticas del propio gobierno. En cuarto lugar, ahí se destinan los montos económicos, los apoyos técnicos y tecnológicos, la política de gestión administrativa, etcétera, etcétera, así como de dónde provendrán los recursos. Estos elementos en su conjunto, los que acabo de mencionar, permiten tener una idea más o menos clara de cómo se desempeñará el gobierno una vez tenga aprobado por ley su proyecto presupuestal. Por supuesto, como ustedes lo saben muy bien, que en el Parlamento el mismo puede ser aprobado sin modificaciones o con modificaciones, lo que requerirá un trabajo muy importante de los legisladores y las legisladoras. De todo lo dicho, lo que acabamos de decir que es elemental, que es obvio, pero que es bueno remarcarlo para que la población lo tenga como información. De todo lo dicho se desprende claramente el rol fundamental que debe jugar la oposición, uno de los extremos constitucionales del sistema político binomial gobierno-oposición. Y teniendo en cuenta lo expresado, comencemos entonces, que es una generalidad, lo que expresamos hasta ahora con respecto al proyecto de programa presupuesto quinquenal, comencemos a analizar el actual proyecto, el de este gobierno.
en discusión en la Cámara de Diputados y para ello tomemos algunos de los conceptos vertidos por integrantes del Gobierno Nacional. Recientemente salieron publicados. Yo los voy a leer, textuales, para que nadie diga que estoy mintiendo o estoy exagerando. Veamos qué expresó el director de la OPP, el economista Isaac Alfí, en una entrevista que le hiciera Búsqueda y se publicara el 3 de septiembre de este año, hace 10, 12, 13 días. En la misma, el señor director dice, refiriéndose al proyecto que se envió al Parlamento. Leo textual. Tiene dos grandes propósitos, dijo el economista Alfí, y varios pilares. Por un lado, reducir la brecha de pobreza. Por otro, retomar la senda del crecimiento económico y que éste incluya en especial a los sectores más carenciados y a la clase media. Yo digo, con este concepto podemos decir que estamos de acuerdo. ¿Quién no puede estar de acuerdo que crezca de nuevo la economía, que se reparta las utilidades que deja? Nosotros agregamos en el mismo momento que crece, no como dicen ellos, que crezca y cuando crezca mucho y derrame, entonces repartimos. Pero que se retome la senda de crecimiento y que este incluya en especial a los sectores más carenciados y a las clases medias, explica claramente por qué decimos que lo que sea bueno para las grandes mayorías nacionales hay que apoyarlo. Pero más adelante, en la misma publicación, dice el economista Alfí, textual, y se pregunta, ¿que la inversión privada es la palanca? Y se responde, y sí, es la palanca. Es lo que decía el presidente Lacalle en la década del 90. Nosotros nos preguntamos, entonces, ante esta afirmación, ¿qué se piensa sobre el rol trascendental que debe jugar el Estado para estar al lado de los más débiles, de los trabajadores, de las jubiladas y los jubilados, de los pensionistas, de la clase media, de los profesionales, de los productores familiares pequeños, medianos, de las pequeñas y medianas empresas, de las microempresas, de la clase media uruguaya? Es el Estado el que tiene que estar para ver cómo se hace una distribución de la riqueza con justicia social. En cuanto a la reducción del gasto, el presidente, tengo entendido, transmitió a su bancada que se lograría bajar el gasto en unos 1.100 millones al año. Ver Búsqueda del 3 de septiembre de este año en la página 20. Yo no invento. El economista Alfí expresó, entre comillas, textual, uno tiene dominio sobre la parte de remuneraciones, de gastos e inversiones y subsidios y transferencias. Punto. Y siguió. No hay control sobre los intereses y las transferencias a la seguridad social, que son dos rubros grandes, y las transferencias a las intendencias. Cierro las comillas. De lo dicho, y esto lo agrego yo, se puede inferir que si se va a recortar los gastos por nada menos que 1.100 millones de dólares, ese recorte se puede hacer sobre las remuneraciones, las inversiones públicas, los subsidios y las transferencias. Y todos estos ítems estarán afectados, si se recortan, ¿a quién? A la clase media, a los trabajadores y trabajadoras, a los jubilados y jubiladas. Ya con el recorte y la rebaja salarial, aunque se diga que en el año 2002 se va a empezar una etapa de recuperación, hace caer, porque cae el índice medio de salario, a las jubilaciones y a las pensiones que se rebajan. Y yo me pregunto, cuando el ministro de Trabajo sale a decir,
Bueno, pero a partir del 2021, fines de 2022, va a empezar una etapa de recuperación. Dos cosas. Primero, y lo que se pierde ahora hasta el 2021-2022 por parte de los trabajadores, trabajadoras y los jubilados, ¿quién se los repone? Se pierde. ¿Quién se los repone? El ingreso a los hogares van a disminuir. ¿Quién se los repone? Las jubilaciones van a disminuir. ¿Quién se los repone? Y después, si tenemos en cuenta lo que pasó en la década de 1990 con un gobierno similar a este, que de 100 cayó a 65, como ustedes recordarán las cifras que di, ¿qué garantías tenemos que después se va a recuperar el salario real de los trabajadores y las jubilaciones? ¿Qué garantías? ¿Cómo para no estar preocupados? ¿Quiénes sufrirán más? Y precisamente los sectores que el gobierno dice querer apoyar, los sectores más carenciados y la clase media. Pero en otra parte de la entrevista, el economista señor Isaac Alfi remata diciendo, entre comillas y leo, si alguien realmente cree que con el gasto público vamos a crecer y esa es la fórmula verdadera para crecer, la evidencia empírica ha demostrado todo lo contrario. Y continúa. El gasto público puede ser fundamental como alivio y como contención. Para nosotros el gasto público es importante como elemento de fondo para llevar adelante políticas públicas. Esto es lo mismo que sostenía el doctor Lacalle Herrera y su gobierno nacional en la década del 90. Y así fue como sufrió el país y el pueblo uruguayo posteriormente. Expresa también Isaac Alfi, entre comillas, si el futuro es incierto, claro que es incierto, pero lo pone en condicional. Si el futuro es incierto por naturaleza, ahora lo es mucho más, dice. Es así, y con esto del coronavirus es mucho más. Nadie puede decir que este problema se termina el año que viene. Nadie puede decir que las restricciones comerciales no continúen adelante o puedan aumentar, que el turismo se detenga, que la movilidad de la gente esté parada. Hay incertidumbres. El presupuesto está elaborado, compañeras y compañeros, uruguayas y uruguayos, suponiendo un presupuesto quinquenal, la ley fundamental, que el año que viene no tenemos restricciones por la pandemia, que el mundo la empieza a superar y que los flujos del comercio, inversiones y personas vuelvan a ser más normales. Que el mundo crece fuerte y demanda más productos, lo que ayudaría a levantar nuestra actividad. Esto es lo que dijo y declaró el director de la APP de gobierno del presidente doctor Lacalle Pou, publicado en Búsqueda. ¿Cuánto optimismo ante tanta incertidumbre? ¿Cuántas afirmaciones que deben ser condicionales ante tanta incertidumbre? ¿Cuánto optimismo infundado? Ver nada más lo que dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, con respecto a la pandemia, y ahora lo que está pasando en Europa, en Francia, en Italia, en España, ahora una segunda ola de empuje de esta pandemia, en Israel, que cerró todas sus fronteras, y en otras partes del mundo. No hay certezas, hay incertidumbres. No podemos ser tan, no quiero usar ningún adjetivo, que en el medio de incertidumbres y en el medio de posibilidades recortadas en el futuro, elaboremos un presupuesto quinquenal y no escuchemos lo que tiene para decir la oposición política. No respondamos al llamado a un diálogo nacional para todos juntos trabajar a ver cómo superamos esta dramática instancia que vive el país. El Frente Amplio en realidad,
con firmeza, con seguridad, con responsabilidad, tiende sus manos para estar junto al gobierno, porque nos importa la felicidad y el destino mejor de todos los uruguayos, porque sabemos que podemos aportar. Nos llama la atención el mutismo o la soberbia del gobierno, que no permanece callado y no responde a este llamado, porque estoy seguro que juntos trabajando con las organizaciones sociales, sindicales, empresariales, en un momento tan importante, tan difícil y tan crucial, podremos salir de esta situación quizás más aceleradamente y quizás con menos problemas de fondo. ¿Cuánto optimismo infundado? Incertidumbres y suposiciones que no nos dan garantías que vamos por buen rumbo y a un buen destino. Si hacemos lo mismo en un tema, vamos a obtener los mismos resultados. Y veamos en la misma edición de Búsqueda, donde se publica una tabla sobre la estructura del gasto presupuestal y compara en porcentajes el gasto presupuestal en distintos ítems entre el último gobierno del Frente Amplio de 2015 a 2020 y el gobierno del doctor Lacalle Pou de 2001 a 2025, enviado en el proyecto de presupuesto quinquenal a consideración del Poder Legislativo, para reforzar lo que estamos diciendo, sobre todo en políticas públicas, en políticas sociales. Seguridad y defensa. Se entiende que para este gobierno seguridad debe ser, como lo fue para nosotros, un tema de primerísima necesidad, de primerísima importancia. Muy bien. El gobierno del FA destinó, está publicado, esta tabla está publicada en Búsqueda, la de la semana pasada, se puede consultar, yo no estoy inventando. En ella dice, para seguridad y defensa, el FA, en el último gobierno, destinó el 10.8% de los recursos. El del doctor Lacalle Pou, para este periodo, baja los destinos de recursos de 10.8% a 8.4%. Quieren más seguridad, más calidad, pero para tener más seguridad y más calidad en la misma, se precisan recursos económicos. Lo recortan. Nosotros teníamos un 10,8%. Ellos bajan al 8.4%, casi 2% de recorte. En salud, el gobierno del Frente, el tercer gobierno del Frente, destinó el 7,4% de los recursos. El del doctor Lacalle va a destinar el 6,4%, es decir, un 1% menos. En salud, tan necesario con este tema de la pandemia, hay recorte de destino económico hacia la salud. Para la enseñanza, hablaron de la enseñanza y siguen hablando, y de las pruebas PISA, y de, yo qué sé, todos hablan, todo. El Frente destinó en el periodo anterior 17,5%. El gobierno del doctor Lacalle Pou va a destinar un 17,2%. Menos recursos económicos para la enseñanza que lo que destinó el Frente. En transporte y vivienda, política pública fundamental. El Frente, periodo anterior, 4,2%. El Partido Nacional va a destinar 3,4%, casi un punto menos, para transporte y vivienda. Y para la producción, que nosotros destinamos un 1,4%, va a destinar el gobierno del doctor Lacalle 0,9%, medio punto porcentual menos. Creo, esto se puede consultar en la edición de Búsqueda de la semana pasada, creo
que expuestos estos números y además los conceptos por integrantes del gobierno actual, demuestran que nuestra preocupación y que lo que venimos diciendo sobre este proyecto de presupuesto quinquenal, esa preocupación es absolutamente válida y que esto nos exige estar alertas y trabajar fuertes desde el punto de vista político. Atención, creo yo, modestamente, humildemente, con todo respeto, tanto de parte de la conducción política de nuestro Frente Amplio como de su bancada, ofreciendo además un camino de diálogo amplio y positivo. El Frente está trabajando, su dirección lo está haciendo y los compañeros, diputados, diputadas, senadoras de nuestra bancada lo están haciendo con entrega, dedicación, seriedad, es excelentemente bien. Esperamos, por otra parte, que el gobierno salga de su mutismo, entre signos de interrogación, soberbia, y acepte la mano que tiende el FA al proponer instalar una gran mesa de diálogo nacional. Hasta aquí por hoy, compañeras y compañeros, nuestras reflexiones generales. Las continuaremos en la próxima salida, donde va a estar, por otra parte, participando los departamentos de Colonia y Soriano. Pero quiero hablar muy cortamente para darle paso a nuestros candidatos en los departamentos de Durango y San José. Excelentes candidatos, pero qué candidatos que tenemos, con excelentes programas. Hay que acompañar los compañeros militantes y compañeras militantes, recorrer los pueblos, las ciudades, hablar con la gente en el almacén, en la panadería, en una reunión. Nada de fiestas, ni bailes, ni casamientos, por favor. Pero sí hablar en el almacén, en la panadería, por teléfono, con los celulares, con las laptops, mostrando las bondades que el Frente Amplio tiene para ofrecer a la ciudadanía de Durazno y de San José. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que hay interferencia del gobierno nacional en las campañas electorales departamentales. Fundamentalmente, vaya casualidad, el presidente va a hacer inauguraciones en departamentos que están peleados para las próximas elecciones entre Frente Amplio y el Partido Nacional. O casualidad, Salto, Paysandú, Rocha. Qué casualidad, ¿verdad? Es difícil en política creer que todas son casualidades. Estas elecciones departamentales son muy importantes. Apelamos al trabajo militante de nuestras compañeras y compañeros para que acompañen a nuestros candidatos llevando el mensaje Frente Amplista. En el mano a mano, hacer conocer nuestros programas departamentales y nuestro proyecto político general. Hacer escuchar la otra campana, la que no se escuchó. Exigir al gobierno nacional desde ahora el mismo trato a todas las intendencias, cualquiera sea su color político partidario, tal como lo hicimos desde nuestro gobierno, sin banderías políticas. Porque las intendencias son las que atienden de manera más cercana a los problemas de la gente. Y hay que apoyar a las intendencias del gobierno nacional para que cumplan su cometido. Y basta, reitero, de interferir en la campaña electoral el presidente de la República e integrantes del gobierno. Está bien que hay una disputa, pero para ganar a lo pirro, no. A lo pirro, no. Hay que ganar con respeto, con tolerancia, con argumentos, con seriedad, con responsabilidad. A lo pirro, no, señor presidente. Veamos Durazno. La otra campana. Hay un aporte de la OPP, del gobierno, del Frente Amplio, financiados en una cartera de proyectos ya finalizados y por la OPP del gobierno del Frente. Desde enero de 2015, al principio del tercer periodo de gobierno,
Se realizaron en el departamento de Durazno 89 acciones por un total de 444 millones de pesos. Aproximadamente el gobierno nacional, a través de la OPP volcó a Durazno 10 millones de dólares. ¿En qué? Para el plan de mantenimiento de caminería, se hizo un mantenimiento de 1085 kilómetros de caminería, para hacer caminería nueva, para la electrificación rural, para el Fondo de Desarrollo del Interior. Esto fue el apoyo de la OPP de Gobierno Nacional para Durazno. Quizás haya varias inauguraciones hechas en el departamento donde no se tuvo ni se invitó a integrantes del Gobierno Nacional para su inauguración. Y hay proyectos en ejecución, 22 acciones, por un monto de 238 millones de pesos, aproximadamente unos 5 millones de dólares, para culminar tareas en caminería, electrificación rural y etc. Para el Fondo de Desarrollo del Interior se destinaron aproximadamente 75 millones de pesos, 1.650.000 dólares, para adquisición de maquinaria de la Intendencia, para la consolidación urbana en Sarandí de allí. En globalidad, la transferencia del Gobierno Nacional al Departamento de Durazno a su Intendencia, el Gobierno Central más Fondo de Desarrollo del Interior, aproximadamente 988 millones de pesos, unos 22 millones de dólares. Y voy a mencionar algunas de las obras más significativas entre las decenas que hubo y que la ciudadanía no las conoce porque no dejaron sonar la otra campana. Solo se escuchó durante los últimos 5 años la campana de lo que era la oposición, que ahora es gobierno, y solo se escucha a veces la campana del gobierno nacional con una muy buena publicidad. Algunas de las obras más significativas. Interconexión, Paso del Durazno y rehabilitación de Santa Bernardina, para mejorar la seguridad vial y circulación en el desplazamiento urbano. El monto financiado por la EPP del FAD, 155 millones de pesos aproximadamente, es decir, aproximadamente 3.600.000 dólares. Destacar, además quiero, las obras de UPM que se van a hacer en el departamento. En un momento donde se están perdiendo fuentes de trabajo, donde hay restricciones, seguros de paros parciales, donde se está hablando que hay que generar nuevos puestos de trabajo, donde hubo candidatos del partido de gobierno actual que en la campaña electoral dijeron que él podía crear 100.000 puestos de trabajo, no han creado ninguno todavía. Bueno, la llegada de UPM va a ser un soplo de oxígeno en creación de fuentes de trabajo y en aportes económicos para la economía del país. Y yo creo que tenemos que estudiar también, en lo que respecta al proyecto de presupuesto quinquenal, el eventual recorte del Fondo de Desarrollo del Interior. Hay que tener mucho cuidado con este tema, porque las intendencias y los municipios, los intendentes, los señores y señoras ediles, los concejales, los alcaldes y las alcaldesas tienen que dar respuesta a los problemas cotidianos, tienen que desarrollar su gobierno de cercanía y necesitan no solo que le transfieran tareas a efectuar, sino también apoyo económico, técnico y tecnológico, como lo hizo el Frente Amplio. Para Durazno quiero referirme a las excelentes candidaturas para la intendencia de ese departamento que tenemos. Excelentes. Candidatos que no son inventados, que conocen a la gente del departamento, a sus problemas, a los sueños de la gente, a sus anhelos. Laura Valdenegro, Raúl Licandro y Magdalena Recoba. Arriba
compañeras y compañeros que podemos, con fuerza, y a los militantes, a la militancia de Durazno, que los acompañen en estos últimos 10 días, que se puede, que vamos a poder y tenemos que trabajar para lograrlo. Y ahora quiero referirme al departamento de San José. Proyectos financiados por la EPP ya finalizados. Total 29 acciones. En plata uruguaya, 485 millones de pesos de la OPP del Gobierno del Frente para la Intendencia de San José, para Caminería Rural, para Caminería General, para el Fondo de Desarrollo del Interior. Y en ejecución está el Plan Anual de Caminería y la Caminería General y el Fondo de Desarrollo por 366 millones de pesos, pero ya fueron ejecutados 171 millones de pesos. ¿Qué transferencias del Gobierno Nacional de FA hubo a la Intendencia de San José? Aproximadamente 875 millones de pesos, unos 20 millones de dólares. Y las obras más significativas en San José, voy a nombrar, no sé, 2 de ellas o 3, pero bien significativas. Accesos a la Ciudad de Libertad, con una red nueva de iluminación, con veredas, cordón cuneta, etc. Excelente, hay que pasar por ahí para ver lo que es esta obra. B, algo que nos habíamos comprometido en la campaña electoral anterior, antes de llegar a la tercera presidencia del Frente. Saneamiento en la ciudad del Plata, proyecto cofinanciado por OCE y la Intendencia Municipal de San José y ejecutado por la OPP. Saneamiento para Ciudad del Plata. Saneamiento. ¿Cómo mejora la calidad de vida de los ciudadanos con el saneamiento? Lo van a tener. La primera fase se desarrolla entre 2019 y 2023, con una financiación del BID por 20 millones de dólares. La Intendencia de San José financiará obras de vialidad, el drenaje pluvial, la readecuación del dique Delta del Tigre, y el Ministerio de Vivienda hará el plan director de aguas de Ciudad del Plata y realojo de viviendas ubicadas sobre el dique Delta del Tigre. Pero aquí, atención, San José, atención, atención, que en el proyecto de presupuesto nacional quinquenal, en el artículo 610, pasa el proyecto que está ejecutado o planteado ejecutado, que se ejecute por la OPP, pasa a que lo administre y ejecute OCE, lo que consideramos un error. Primero, se pone en riesgo la integralidad del proyecto, porque este proyecto, como dije, está el BIF financiando, la OPP, la Intendencia de San José, el Ministerio de Vivienda, y necesita una condición seria, unitaria, que no pierda la integralidad del proyecto. Segundo, hay que trabajar con los vecinos permanentemente, consultarlos. O se lo puede hacer. Si los propios trabajadores de OCE plantean a veces que no tienen personal para cumplir las funciones normales. En tercer lugar, el programa en OPP minimiza los costos de administración y hay que ahorrar. Y debe haber una integralidad y simultaneidad con las departamentales. Solo puede ser entonces ejecutado y seguido por la OPP. Pero la promesa electoral que hiciéramos como Frente Amplio por el saneamiento para esta zona se está concretando. Y tenemos también en San José 2 enormes, igual que en Durazno, 3 enormes, en el caso de San José, 2 enormes candidatos y candidatas a la intendencia de ese departamento. María Noel Bataglino y Pablo Urreta. Excelente candidato y excelente compañero. Acompañarlos con la militancia. Tenemos que salir, tenemos que hablar con la gente en estos departamentos y en todos los departamentos del Uruguay. Bueno, con esto y pidiéndole disculpas a la extensión de mi exposición,
quiero escucharlos a ustedes, pero quiero hacer un anuncio previo, si ustedes me lo permiten. Estamos saliendo los miércoles 6:30 de la tarde en este tipo de reuniones. El miércoles que viene es 23 de septiembre. Estamos a 4 días de las elecciones departamentales. Seguramente esa semana va a haber una intensificación de la militancia, por lo que no le podemos pedir a nuestras compañeras y compañeros frente amplistas que estén 1 hora y media junto a nosotros delante de un televisor o de una computadora. Por tanto, la audición del próximo miércoles la trasladamos para pasado mañana viernes a las 6:30 de la tarde, donde estaremos dialogando con las departamentales de Soriano y de Colegio. Y seguiremos con el presupuesto o con el proyecto de presupuesto quinquenal, analizándolo en profundidad. Muchas gracias, compañeras y compañeros uruguayas y uruguayos, por haberme escuchado, y disculpas por la longitud del tiempo con mis palabras. Gracias. Bueno, mi nombre es Raúl Licandro, soy uno de las 3 candidaturas del Frente Amplio en Durazno. Muchas gracias, compañero Tabaré, por este análisis sobre el tema presupuestal y los aportes referidos a Durazno. Nosotros estamos trabajando firmemente por el triunfo del Frente Amplio en Durazno para volver a levantar algunas banderas que en este gobierno actual se están cayendo. Banderas como la descentralización, como verdaderos derechos de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro departamento, en contraposición de lo que es el fomento del caudillismo, del clientelismo político que se desarrolla en nuestro departamento. Banderas como el desarrollo social, en contraposición a lo que es el asistencialismo que se está realizando desde el gobierno actual. Banderas como el acceso democrático a las fuentes de trabajo, como decía hoy, tampoco estamos de acuerdo en ese sentido de someter a los ciudadanos y a las ciudadanas al clientelismo político. Durazno es un departamento tradicionalmente blanco. Después de más de 50 años se presenta esta contienda municipal con un solo candidato, un candidato que está inmerso en su laberinto de soberbia. Y por otro lado, el Frente Amplio se presenta con 3 candidaturas que estamos trabajando en forma unitaria, que se presenta con un programa único de gobierno, en el cual estamos todos comprometidos. Y en el día de hoy, como decía anteriormente el compañero presidente de la departamental, Javier Nietzsche, firmamos un acuerdo, un compromiso, las 3 candidaturas, para rebajar el salario del intendente, del secretario general y los directores de departamentos, como una señal clara de austeridad, de compromiso, de orden administrativo, y un compromiso que tiene que ver con una situación del país de retroceso económico, de recesión, de caída de la ocupación. Durazno es uno de los departamentos con mayor desocupación en el país, a pesar de las grandes inversiones que se están desarrollando en nuestro departamento, inversiones privadas, inversiones públicas. Pero bueno, en esta situación caen los salarios reales, caen las jubilaciones, cae por lo tanto el poder contributivo de las ciudadanas y los ciudadanos, y creemos que sostener estos salarios onerosos, estos cargos de confianza, no corresponde. Por lo tanto, hemos hoy firmado este compromiso y bueno, de seriedad, una bandera que veníamos levantando desde nuestras campañas electorales, y hoy lo dejamos sellado frente a la prensa, frente al público en general. Ratificar entonces nuestro compromiso por el triunfo del Frente Amplio, del trabajo unitario, y compañeros, quédense tranquilos, vamos a trabajar hasta el último momento, porque estamos convencidos que en Durazno el Frente crece, el Frente gana. Compañeros, muchas gracias por la comunicación y seguimos en contacto. Gracias. Bueno, mi nombre es Magdalena Recoba y quiero primero agradecerle al compañero
Tabaré Vázquez esta revisión histórica que hizo, que la verdad que seguramente a todos los que estamos aquí y la escuchamos atentamente, y muchos de los que están escuchando, recordamos esas épocas dolorosas que vivió nuestro país en el gobierno del doctor Lacalle. Pero realmente fue muy importante ese repaso histórico. La segunda cosa que quiero hacer es un par de consideraciones acerca de la ley de presupuesto, que también fue un análisis muy interesante de algunas partes. Bueno, yo trabajé y trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social, y bueno, sabemos que la ley de presupuesto se trae algunas cosas que hacen a la desarticulación de las políticas sociales, el desarme de áreas importantes. También en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y solo me voy a referir a esto y al Instituto de Colonización porque son áreas que conozco un poco más, muy preocupantes además para quienes vivimos en el interior, y que tienen que ver con esto del objetivo de achicar el Estado como un objetivo en sí mismo, y quitando del medio las políticas que generaron la participación y la cercanía con la gente, que realmente hacen a la cuestión ideológica que hemos defendido nosotros, que es garantizar los derechos de las personas y garantizar esta cuestión de gobernar al lado de la gente. En tercer lugar, quiero también hacer una reflexión acerca de una de las primeras cosas que el compañero Tabaré decía, que tiene que ver con la forma, ¿no? Con la forma en que se trajo este presupuesto, y es la misma forma que nosotros vivimos aquí, que es una forma oscura, de escasa o nula cristalinidad, muy alejada de la gente, pero no solo de la gente en general, sino de quienes podemos hacer aportes desde otros partidos y desde otras fuerzas políticas. Así que aquí también vivimos esto de esa misma manera en la vida cotidiana. En cuarto lugar, quiero referirme a la militancia, que el compañero Tabaré también llamó y convocó. Nosotros tres, Laura, Raúl y yo, somos viejos militantes que hemos militado, y lo hemos dicho en varias oportunidades, en todas las candidaturas en las que hemos estado desde hace muchísimo tiempo, acompañando a otros compañeros que fueron candidatos, y conocemos muy bien, como tú dijiste al principio, el territorio, conocemos muy bien de qué se trata la militancia, y estamos los tres muy bien acompañados por grupos importantísimos de compañeros y compañeras que nos han acompañado en esto de caminar las calles y contactarnos con la gente. Así que, particularmente, también un abrazo enorme a las compañeras y compañeros que están hoy, y un abrazo para que vengan a quienes no están, pero son muchísimos compañeros y compañeras que nos acompañan. En esto, para terminar, yo quiero traer las ideas, fuerza que nosotros tenemos, que nuestro programa ha tenido como puntales, digamos. El programa departamental nuestro es riquísimo, y que son propuestas bien propias del Frente Amplio, propuestas que no suceden en estos departamentos, no suceden en Durazno, no interesa que sucedan, y que tienen que ver con la descentralización, con la participación y con el desarrollo comunitario. Estas tres cosas no son tema de conversación, no son importantes para el gobierno que ha estado hasta hoy, y me parece importantísimo volver a reforzar, porque son ideas muy fuertes, que son muy propias del Frente Amplio y que nos preocupan, llegar al gobierno y poder desarrollarlas. Y en esto le decimos a la gente que pedimos su confianza y queremos que se entusiasmen con estas ideas para llegar al triunfo el 27 de septiembre. Gracias, compañeros. Bueno, queridos compañeros,
Laura Valdenegro. Es un gusto estar participando en esta conferencia. Un saludo muy grande al compañero Tabaré y a los compañeros de San José que están participando en esta misma reunión. Es un gusto, fue muy bueno refrescar todos los números con los cuales Tabaré iniciaba esta charla, de lo que fueron aquellos presupuestos y cómo quedó nuestro país, y que ahora lamentablemente vemos que también se avecinan esos tiempos oscuros económicos para nuestro país y para nuestro departamento también. Yo quiero hacer mención a la importancia que tienen los municipios en los gobiernos del Frente Amplio, y nosotros estamos apostando a trabajar y a lograr que uno de los municipios o dos de los municipios sean frente amplistas. Nos parece sumamente importante. Sabemos los recortes que pueden haber del fondo del FDI. Nos afectaría directamente en un gobierno frente amplista, pero estamos trabajando en eso. Estamos convencidos que podemos lograr llegar a la intendencia. Hay un 20% de los ciudadanos que hoy están indecisos, y a ese público estamos apuntando. Tanto Raúl como Magdalena, como yo, estamos trabajando, estamos dejando todo en la cancha. También invitamos a todos los frente amplistas a seguir trabajando hasta el último momento. Muchas gracias. Bueno, a ver, ¿estamos ahí? Bueno, muchas gracias a las compañeras y los compañeros del departamento de Durazno, y gracias al compañero Tabaré Vázquez por tan importante e ilustrativa intervención como nos tiene acostumbrados. Le voy a pasar la palabra a uno de nuestros candidatos, a Pablo Urreta. Buenas tardes, compañeros. Un abrazo a la distancia, ya que no lo podemos darnos personalmente, pero ha sido un gusto para nosotros compartir esta instancia con ustedes, tanto con los compañeros de Durazno como con el compañero Tabaré Vázquez. Nosotros en San José estamos haciendo una muy buena campaña junto a María Noel, profundamente unitaria, y planteando un modelo de gestión diferente al del Partido Nacional. Estamos planteando un modelo de gestión que conceptualmente tiene que ser austero, tiene que ser transparente y tiene que ser cercano con nuestro pueblo, con la ciudadanía de San José. Tres elementos que no han ocurrido o que no han tenido los últimos gobiernos del Partido Nacional. En San José, el gobierno nacional el gobierno nacional del Frente Amplio ha invertido muchísimo en beneficio de nuestra población, y además de los dineros de OPP, están las inversiones del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Vivienda, de la UTE, etcétera, que han sido muy beneficiosas para nuestra ciudadanía. Simplemente por poner un ejemplo, en la Intendencia de San José, 4 de cada 10 pesos que ingresan a la Intendencia provienen del gobierno nacional. Y la recaudación departamental alcanza solamente para pagar los gastos de funcionamiento. Quiere decir que si el gobierno nacional no hubiera mandado el dinero en tiempo y forma a la Intendencia, no se podrían haber realizado obras. Algunas de ellas muy importantes, como la que mencionó el compañero Tabaré Vázquez. Simplemente quería acotar eso porque nosotros estamos en una campaña, como decía hoy, profundamente unitaria, y tenemos la convicción de que esta vez es posible cambiar San José y que el gobierno sea frente amplista. De mi parte, agradecerles por esta charla, por este momento, y ahora le paso la palabra a mi compañera de trabajo, en este caso a María Noel. Bueno, muy buenas noches para todos y todas. La verdad que comparto lo que hemos dicho todos de lo grato que ha sido esta instancia de intercambio. Agradecer al compañero Tabaré Vázquez por su tiempo, por su experiencia volcada en este análisis tan profundo y sistemático que ha realizado. Saludo a las compañeras de Durazno, que tenemos el gusto de conocerlas de instancias previas, y al compañero, por supuesto, que también es candidato allí en Durazno. Después de analizar y escuchar lo que decía el compañero Tabaré Vázquez, indudablemente estas viejas recetas que se siguen aplicando nos generan un mayor desafío.
el desafío de redoblar nuestro esfuerzo por llegar a estos gobiernos departamentales, que es posible que los alcancemos. Y tenemos que generar el doble de trabajo, el doble de militancia, justamente porque son unas trincheras de las que podemos seguir defendiendo, seguir luchando por la igualdad de oportunidades y por seguir quebrando esas desigualdades que son nuestro norte, y es lo que centra nuestra propuesta de trabajo. En ese sentido, estamos preparados con los grandes equipos que estamos conformando en este trabajo unitario, pero no podemos hacerlo solas ni solos. Necesitamos a cada uno y a cada una de las personas de nuestros departamentos que están requiriendo, que nos están solicitando un cambio en la forma de hacer, un cambio en la forma de actuar, una gestión con otro norte, una gestión transparente y que tenga su centro en los problemas de cada una y cada uno de nuestros ciudadanos. Es así que estamos trabajando, recorriendo el departamento de norte a sur, de este a oeste, charlando, pero sobre todo escuchando y transmitiendo nuestro proyecto, nuestras ideas, que no son solo para las y los frenteamplistas, sino que los invitamos a sumarse a todo ciudadano y ciudadana que esté viviendo esta realidad que nos está golpeando y que se está viendo que ha sido defraudado, porque les hicieron promesas y les vendieron soluciones mágicas que no están llegando, y es todo lo contrario. Está golpeando esta dura realidad con las respuestas que está dando este gobierno nacional. Así que simplemente un saludo de despedida, estaremos encontrando en nuevos caminos, pero siempre juntos transitando hacia ese otro San José que es posible, y seguiremos redoblando nuestro esfuerzo para alcanzar el San José que queremos. Muchas gracias y un saludo a la distancia para todos y todas. Bien, entonces compañeras, compañeros, queridísimos compañeros y compañeras, ha sido un placer para mí estar con ustedes y espero que estos encuentros, mejor dicho, que nos podamos encontrar personalmente para seguir soñando en un Uruguay mejor, más justo, más solidario, más fraterno, más humano. Ustedes saben bien que a lo largo de más de 30 años de actividad política pública, desde la Intendencia de Montevideo allá por 1990, 1989, 31 años atrás, siempre dijimos públicamente que íbamos a actuar dentro de la Constitución y la ley todo, y que fuera de ello nada. Y que para nosotros eran dos Biblias las que nos acompañaban permanentemente. La Constitución de la República una y el programa del Frente Amplio a nivel departamental o nacional lo otro. Yo quiero terminar muy brevemente en la noche de hoy, antes de despedirme, leyendo simplemente lo que este ejemplar de la Constitución de la República Oriental del Uruguay dice en su página 49, dentro del capítulo 3, sección 3 de la ciudadanía y del sufragio, en el capítulo 2, artículo 77, capítulo 2, artículo 77, en el 5º ítem. Y con esto me despido. Cada uno de quienes escuche lo que voy a leer, que saque sus propias conclusiones. 5º, dice así. El presidente de la República y los miembros de la Corte Electoral no podrán formar parte de comisiones o clubes políticos, ni actuar en los organismos directivos de los partidos, escuchen bien, ni intervenir en ninguna forma en la propaganda
política de carácter electoral. Esta es la lectura. Y con esto me despido. Ustedes reflexionen. Hasta la victoria, siempre, compañeras y compañeros.